Estás escuchando La Sobremesa con Marbella, tu señal. Un podcast que te ayudará a conocer un poco más a la Iglesia Católica en temas como historia, filosofía, teología y humanismo, así como vidas de santos. Te invito a ponerle play, a ponerte cómodo y escuchar este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como La Sobremesa con Marbella, en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Bienvenido. Escúchanos todos los jueves por la misma señal, la señal que te conecta con Dios. Buenas noches, buenas noches. Nos encontramos en La Sobremesa con Marbella, siendo las 9:40 de la noche. Damos por iniciado el capítulo 5 características del nuevo día. Para contextualizar lo que estábamos viendo anteriormente, estábamos hablando acerca del encuentro con Cristo, y hoy en día Cristo se nos presenta a través de los evangelios. Hoy siempre Cristo ha tenido la mirada a los evangelios. Ahí es donde conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y también a través de las películas. Y muchas personas quedan asombradas o quedan maravilladas con la visión que se nos da de Jesucristo, la visión misericordiosa. Pero ahí parte de maravillarnos a pasar a una relación totalmente diferente, totalmente distinta, que es el despertar, que es tener una relación con Jesucristo. Y el Papa Benedicto explica lo siguiente sobre la esperanza cristiana. Esto es como un resumen acerca del podcast anterior. Ya para pasar al siguiente apartado del libro que estamos leyendo, no sin antes dar un pequeño resumen, como lo estamos abarcando ahorita. Sobre la esperanza cristiana, Benedicto XVI nos dice lo siguiente: no son elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna al mundo y al hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna el universo. Si conocemos a esta persona y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia. Ya no somos esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos totalmente libres. Y es que el cielo no está vacío. La vida no es simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que en todo y al mismo tiempo por encima de todo hay una voluntad personal y hay un espíritu en Jesús que se ha revelado como amor. Ya pasando a las 5 características del nuevo día, que es el siguiente apartado, podemos sacar 5 conclusiones de estos aspectos del despertar espiritual. Este tipo de experiencia es profundamente significativo para la vida personal. El nuevo horizonte requiere un reajuste de nuestros valores y decisiones personales, ya sea de modo gradual o más radicalmente intuitivo e instantáneo. La palabra de Dios, como lo dice San Pablo, es espada de doble filo, como lo dice la Biblia. La leemos y nos deja
un mensaje que trasciende hasta lo más hondo y los abismos de nuestro interior. Los caminos del espíritu son imprevisibles y el amor humano parece ciego. A veces podemos sentir algo similar con respecto al amor de Dios que nos busca. Dios tiene sus propias razones que van más allá de nuestros cálculos o pensamientos. Si quieres conocer los planes de Dios, antes que todo, cuéntale tus planes a Dios y verás que Dios te va a sorprender con los planes que tiene para ti. Esto nos lleva a otra conclusión que responde a la pregunta clave: ¿qué quiere hacer Dios en nuestra vida? Es el punto número 3. O dicho de distintos modos, ¿cuál es el propósito, el objetivo de la vida cristiana y su espiritualidad? Con espiritualidad, recordemos que en la iglesia cristiana católica hay diferentes tipos de espiritualidad. Espiritualidad paulina, espiritualidad carmelita, espiritualidad ignaciana, que viene de San Ignacio de Loyola, espiritualidad benedictina, que es muy importante, con San Benito Abad, y entre otras espiritualidades que han surgido a lo largo de la historia en la Iglesia Católica. Como en toda la Biblia, esta directiva del Señor debe entenderse de acuerdo al idioma y a la cultura de quienes Jesús hablaba. No se trata de la perfección jurídica, matemática o técnica, sino de convertirnos en aquello para lo que Dios nos creó, en lo mejor y lo más verdadero de nuestro propio ser, así como Dios es plenamente el ser perfecto. Es literalmente un ser totalmente hecho. Dios quiere que seamos como Él, totalmente generosos, totalmente misericordiosos, como el Padre, porque eso corresponde a lo mejor de nuestro ser. El Concilio Vaticano II lo explicó como la belleza del ser humano. Punto número 4. El Señor ruega al Padre que todos sean uno como nosotros somos uno. Abre perspectivas cerradas a la razón humana y sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en el amor. Esta semejanza demuestra que la persona humana, única criatura en la tierra, a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud, sino que es en la entrega sincera de sí misma con los demás. Por eso Dios, búsqueda de nuestra parte, es el resultado de un deseo de Dios de entrar más plenamente en nuestra vida. Y esto solo va a pasar si nosotros dejamos a Dios entrar a cambiar nuestra vida. Es su amor lo que le despierta a una persona a un nuevo horizonte, ya que cualquier despertar espiritual no puede ser mayor que su causa. Hace muchos años, San Bernardo de Claraval lo expresó con claridad: en modo alguno le buscarías si primero no hubiese sido buscado tú, como tampoco lo amarías si primero no hubiese sido amado tú.
La fe se transmite por la tradición, pero conforme vamos creciendo, vamos conociendo y nos vamos metiendo más en nuestra fe cristiana, vamos teniendo una relación más profunda con Cristo. Y es que Cristo nos busca, nos incorpora a través del bautismo, a través del sacramento que nos une al Padre por excelencia y nos hace hermanos de Jesucristo. Y así vamos respondiendo, vamos creciendo en nuestra fe. Y como conclusión final, el punto número 5, de toda esta experiencia de despertar a la dimensión trascendente de la vida humana y de crecer en una nueva sensibilidad hacia ella, debemos decir que esto es solamente el comienzo de un viaje más largo que se convierte en una espléndida aventura. Apartado número 2. El propósito de Dios y su proyecto. Crecer espiritualmente implica dejarse purificar de estas tendencias retorcidas y abrirse desde adentro a todo lo que se pide en el Padre Nuestro. Significa dejar atrás nuestro egocentrismo que nos ataca al 100%. Muchas veces somos muy egocentristas y todo lo queremos para nosotros. Partimos en un egoísmo donde no escuchamos al alma, sino que la suprimimos de alguna manera. Y Jesús nos invita a dejarnos comprometer a trabajar por la paz con todas las demás personas. Y es que algo que decía en el live anterior, algo que decíamos, ser cristiano en el siglo XXI no es nada fácil. Y es que si le preguntamos a los santos anteriores del siglo XX, a los santos del siglo XIX, a los santos del siglo XVIII, XVII, alrededor de la Edad Media, siglo XVI, siglo XV, siglo XIV, si nos vamos para atrás, ser cristiano nunca ha sido fácil. Ser cristiano es ir contracorriente, es dejar abajo nuestro ego, nuestro yo y nacer al hombre nuevo, dejar atrás el hombre viejo. Y se empieza a trabajar por la paz, comenzando por aquellos con quienes vivimos y nos relacionamos regularmente. Este proceso es la médula de la vida cotidiana de cualquier cristiano. Despertarse espiritualmente, convertirse en discípulo de Jesús, en su amigo y luego en su testigo gozoso ante los demás. San Pedro describió a los primeros cristianos en este despertar interior. Han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible. La palabra de Dios
viva y eterna. Luego hizo una breve lista de las primeras consecuencias. Renuncien a toda maldad y a todo engaño, a la hipocresía, a la envidia y a toda clase de maledicencia. Como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra que los hará crecer en salvación. Tenemos pasos normales a seguir que nos mueven, que nos guían en este despertar de la espiritualidad cristiana. Y es que cómo proceder después de un despertar a un nuevo horizonte espiritual para cumplir lo que Dios quiere en nuestra vida. Partiendo de un consejo, y es algo que lo he escuchado en varias personas, lo he escuchado en un sacerdote, lo he escuchado en mi tía, lo he escuchado a través de los podcasts con los que me nutro. En tu oración personal, pregúntate y pregúntale a Jesús, ¿qué haría Él ante determinada situación? Por ejemplo, tengo un problema con un compañero de trabajo. Y ahí, cuando tengas ese problema con un compañero de trabajo, o cuando tengamos ese problema con el compañero, antes de reaccionar, antes de proceder, pregúntate a Jesús, ¿qué harías tú? ¿Cómo procederías, Señor? Acabamos de ver que San Pedro enseña que hay que librarse de palabras y pensamientos egocéntricos, de mentiras, faltas de sinceridad y críticas a los demás. Un enfoque positivo sería el siguiente: dar gracias al Señor por todo lo que nos ha dado personalmente desde nuestro nacimiento hasta el momento presente. Parte del horizonte de un verdadero renacimiento en Cristo es ver que Dios saca bien de todo lo que ha sucedido en el pasado, incluso de nuestros pecados y los de las otras personas. Evaluar la propia situación, porque la forma de crecer en Cristo depende de quiénes somos y del contexto en el que vivimos. La experiencia muestra que en esta evaluación entran en juego 4 ingredientes: identificar las principales dificultades en nuestra fidelidad personal a Cristo y tratar sinceramente de superarlas. Hacer como un pequeño análisis, o un análisis a gran altura de nuestra vida, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. O sea, ¿qué nos falla? ¿Y desde dónde podemos partir para erradicar ese comportamiento? Mantener un cierto ritmo de oración diaria, asistencia a misa al menos los domingos, confesión periódica y buena lectura sobre algún tema relacionado con la fe. En este sentido, ayuda a leer algo sobre la vida y enseñanza de Cristo para profundizar nuestra apreciación de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Otro punto es abrirse a la caridad. Hay resultados externos que provienen de un nuevo horizonte espiritual. Surge una nueva calidad de relaciones con la propia familia y con los amigos. Se aprende a mirar a los demás como personas con su propia dignidad innata y su belleza interior, todos como miembros de una familia divina. Es tan hermoso y tiene un sentido tan bello mirar a las personas que nos rodean como hermanos,
y de esta manera respetarlos y tratarlos como Cristo trataría a los demás. Hablar cada tanto sobre la fe, quizá con el confesor u otra persona que espera confianza. Muchas veces una parroquia vecina tiene un grupo de catequesis para adultos o algo por el estilo. Participar en un apostolado, en una ayuda al prójimo, o simplemente relacionarte en un grupo de oración, que es tan importante porque el católico no puede ni debe caminar solo, sino en comunidad. Ya Jesús lo dice: Padre, que todos seamos uno. ¿Y a qué se refiere con que todos sean uno? Se refiere a que todos seamos uno en generosidad, en bondad, en misericordia. Los capítulos siguientes señalan los principales elementos del crecimiento espiritual. Se puede dialogar sobre todo con un confesor o con un consejero espiritual o un amigo. Dios bendecirá esta apertura, cuyo resultado será un fortalecimiento más hondo del corazón de el nuevo discípulo del Señor. Aquí damos por terminado este capítulo de la sobremesa con Marbella. Espero que les haya gustado y haya sido de ayuda para ustedes estos apartados, que principalmente son las 5 características del nuevo día, el propósito de Dios y su proyecto, que es un nuevo capítulo, un nuevo apartado, y el subapartado de los pasos normales a seguir. Compártanlo y que tengan un bonito día, una mitad de semana excelente. Ya saben que aquí estamos para cualquier duda, aclaración, pregunta, comentario. Me pueden seguir en la sobremesa con Marbella en Spotify. Gracias. Hasta luego.